Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a estos viernes de conferencia Fusenda, viernes alternativos a los cursos que está dictando Álvaro Vélez Pareja desde Cartagena. Hoy tenemos otra invitada especial del día viernes y es Piedad Telles, que ya habíamos tenido el gusto de tenerla acá en los viernes. Hoy el tema muy hermoso, el dolor como terapia para conocerse a sí mismo. Pero ¿quién es Piedad Telles? Piedad Telles es psicóloga social comunitaria, miembro del Centro Espírita Rutas de Luz, coordinadora del Departamento de Divulgación del Centro Espírita. Nace en un hogar espírita, o sea, es espírita de segunda generación. Y también hace parte de la Asociación Médico Espírita, a la cual ella puede hacer parte como psicóloga, como profesional de la salud. Bien, y para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento que va a ser dirigida por nuestra hermana Nubia Bernal. Adelante, Nubia. Buenas noches. Buenas noches, Abel. Buenas noches, compañeros. Queridos compañeros, les invito a cerrar sus ojos, a hacer una respiración profunda y desde el fondo del alma y de nuestro pensamiento, dirigimos nuestro pensamiento y sentimiento hacia nuestro Padre Celestial para darle las gracias por este encuentro, Señor, por podernos reunir un día más para aprender, para entender el mensaje que nos va a traer nuestra querida hermana Piedad Telles. Le ruego, Señor, que sus espíritus guías, los guías espirituales de Fusenda, la asistan para que ella tenga sintonía y afinidad con los buenos espíritus, que su verbo sea fluido y que su mensaje llegue a cada uno de los que nos encontramos aquí y a los que vamos a ver el video después. Claro, que podamos, Señor, sacar esa enseñanza que ella preparó y que el mundo espiritual le permite venir a darnos. También, Señor de la vida, te rogamos para que nosotros tengamos una mente receptiva, un pensamiento abierto a las ideas que nos trae Piedad por medio del mundo espiritual. También te rogamos, Señor, para que tengamos sintonía, afinidad, que nuestra reunión sea fraternal, sea de entendimiento. También, Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso, de nuestro amado Maestro Jesús y de nuestra Madre María, damos inicio a la clase del día de hoy. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Nubia. Y gracias, Piedad, por atender esta invitación, aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. La conferencia de la tarde de hoy es el dolor como terapia para conocerse a sí mismo. Y vemos en esta imagen cómo este hombre que está pensativo, que está como afligido, está en una zona oscura, pero también vemos que hay una parte donde se le irradia la luz. Y quiere decir que todas las situaciones que los seres humanos pasamos son situaciones de aprendizaje, son situaciones en las cuales nosotros necesitamos para mejorar. Y pues el dolor o el sufrimiento es un método para adentrarnos y poder ser seres que inspeccionemos nuestro interior y mirar qué es la falencia o cuál es la imperfección que debemos mejorar o cambiar. Bien, todos los temas donde sacamos la información fue del libro Enfermedades, Cura y Salud en la visión espírita de Gesila Andrade, El problema del ser y el destino, Momentos de salud del libro de Juanita de Ángeles y del libro de los espíritus. Bueno, dentro de la psicología, el ser humano tiene unas fortalezas y esas fortalezas son sus talentos, son sus virtudes y son las actitudes. Estas tres bases juegan un papel muy importante en el ser humano
porque son los retos y los problemas del día a día lo que lo ayudan a mantener un nivel de bienestar. A medida que el ser humano va aprendiendo en este plano corporal a evolucionar y a progresar, debe siempre basarse en todos los potenciales que Dios le da, como lo dijimos, en los talentos, las virtudes y las actitudes para ir progresando en este plano donde se nos da la oportunidad de ser mejores seres. Dentro de la psicología positiva, vemos que hay fortalezas y una de ellas es la humildad, otra la prudencia y el autocontrol. Aquí el Maestro Jesús nos muestra esa humildad que él tuvo con sus discípulos cuando les lavó los pies. Y aquí nos invita el Maestro Jesús que la humildad la podemos cultivar todos los seres humanos. La prudencia cuando nosotros veamos, oigamos, escuchemos y percibamos cosas, pues debemos ser prudentes ante esas situaciones que a veces nos parezcan incómodas, ¿sí? Y es importante el autocontrol que el ser humano debe tener en la parte emocional y en la parte intelectual. Por eso, se dice que las emociones positivas ayudan a construir un conjunto de recursos personales en la parte física, en la intelectual y social, que el individuo puede aprovechar posteriormente para afrontar una dificultad escogiendo opciones más creativas. Los seres humanos debemos siempre cultivar mucho las emociones positivas. ¿Por qué? Porque estas emociones positivas, primero, al cuerpo le traen un equilibrio, una serenidad y, lógicamente, el cuerpo, cuando tiene una excelente salud, pues va respondiendo a esos estados. Y aprovechar, lógicamente, que la vida no es solamente felicidad, no es solamente vivir bien, sino que se van a presentar esos tropiezos, esas dificultades, y que a medida que nosotros afrontamos esas dificultades y esos momentos por los cuales estamos pasando, debemos ser creativos, no quedarnos por decir, estoy deprimido, amanecí con depresión, y quedarnos todo el día en esa sintonía, no. Debemos mirar de pronto hacia la ventana, contemplar la luz del día y decir, ¿por qué amanecí bien? ¿Por qué amanecí deprimido? Tengo la oportunidad de ver, tengo la oportunidad de escuchar, tengo la oportunidad de estar con mis seres vivos, entonces, con mis seres queridos. Y esto hace que ahí nosotros se active esa creatividad de bloquear totalmente la depresión y no nos vaya a colocar un día gris. Y en el libro El problema del ser destino me parece muy bonito lo que nos dice el maestro León Denis, donde el dolor es una ley de equilibrio y educación. Sin duda las fallas del pasado recaen sobre nosotros con todo su peso y determinan las condiciones de nuestro destino. Ese dolor, ¿qué nos viene a decir? Estoy en un desequilibrio en la parte física, de pronto en la parte intelectual, en la parte espiritual, en alguna de esas facetas. ¿Qué necesito? Pues aprender. Porque el daño que yo pude haber causado en el ayer, lo debo enmendar en el hoy. Por eso nos dice nuestro querido León Denis que todo lo que nosotros pasa en estas encarnaciones es porque lo necesitamos y lo merecemos. La idea que nos hacemos de la felicidad y de la desgracia, de la alegría y del dolor, varía en infinito según la evolución individual. Es decir, todos los seres humanos pasamos por un proceso de evolución, de progreso, pero es individual. Y dependiendo de ello, cada uno de nosotros aprendemos o reaprendemos lo que necesitamos para ir avanzando en esta escala evolutiva.
Es muy difícil hacer entender a los hombres que el sufrimiento es bueno. Cada cual querría rehacer y embellecer la vida a su voluntad, adornarla con todos los deleites sin pensar que no hay bien sin dolor, ascensión sin sudores y esfuerzos. Esto me parece algo muy reflexivo porque todo el sufrimiento nosotros siempre debemos mirarlo como algo bueno, como algo positivo. Que nosotros de pronto no lo entendamos en el momento, no, porque estamos en ese sentir de la enfermedad o en el sentir de un ser querido, el duelo, la circunstancia por la cual estemos pasando nos hace ver las cosas totalmente tristes. Pero a medida que nosotros vamos superando ese sufrimiento, ¿sí? Vamos mirando que ese dolor que nosotros estamos viviendo nos está diciendo hay que aprender algo de ello. Y cuando nosotros adentramos en el interior de nuestro ser, como dice Juana de Ángeles, nos concientizamos, miramos que sí tiene una gran finalidad y es cambiar alguna imperfección por una virtud. Por eso existen esas almas que solo vienen a este mundo para dar el ejemplo de la grandeza en el sufrimiento. Son a su vez misioneros y su misión no es menos bella y conmovedora que la de los grandes reveladores. Y aquí pues tenemos a nuestra querida Juana de Arco, que siendo una joven que le dio la libertad a Francia, ¿cómo le respondieron? Con la traición. Y todo ese proceso de dolor, de fustigación que le hicieron a ella, de falsos testimonios, ella siempre se mantuvo en esa fortaleza, en ese aprendizaje de que las personas que convivían en la prisión con ella se quedaban aterrados con todo lo que le hacían y ella simplemente respondía con amor, con cariño, con abnegación y con humildad. Y lógicamente para sus verdugos esto era algo que era insoportable y por eso toman la decisión de llevarla a la hoguera. Pero fue un ser ejemplar para la humanidad porque en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, ella demostró siempre su corazón noble. Y aquí vemos que el dolor físico es en general un aviso de la naturaleza que busca preservarnos de los excesos. Sin él, abusaríamos de nuestros órganos hasta el punto de destruirlos antes de tiempo. Me parece reflexiva esta parte porque el dolor físico nos está diciendo, hey, soy el cuerpo, necesito que me presten atención. Y esto lo estamos viendo pues muy atenuante en la sociedad, en los niños, en los ancianos, porque es el estrés que se maneja de estar corriendo con el día a día y a veces no nos detenemos de mirar, venga, me está doliendo la cabeza, ¿por qué será que me duele la cabeza? ¿Sí? Son cosas tan pequeñas, pero que si nosotros dejamos avanzar estas dolencias, pues lógicamente al final tendremos un diagnóstico demasiado no alentador para nuestra salud. Aun cuando persistiendo en desconocer los repetidos avisos de la naturaleza, dejamos a la enfermedad desarrollarse en nosotros. Me parece esto importante. Dejamos a la enfermedad desarrollarse en nosotros. Ella puede ser un beneficio, sí, causada por nuestros abusos y vicios, nos enseña a detestarlos y a corregirnos de ellos. Es necesario sufrir para conocernos y conocer bien la vida. Aquí todo lo que nosotros hagamos de maltratar nuestro cuerpo, no dormir bien, no comer, no hacer ejercicio, no ir al médico una vez al año, todas estas situaciones es porque nosotros no somos conscientes de que nuestro cuerpo es el instrumento del cual Dios nos da para avanzar, progresar y aprender. Pero si nosotros no ponemos cuidado a todos esos abusos que nosotros le estamos dando,
Pues simplemente tenemos que pasar por este proceso de sufrir, ¿sí? Para conocer qué es lo que la enfermedad más adelante nos va a hablar y por qué se nos está dando esta patología. Nos dice que a las almas débiles la enfermedad enseña la paciencia, la sabiduría, el gobierno de sí mismo. Las almas débiles somos aquellos seres que no aprendemos en medio de una dificultad, que decimos por qué me pasa a mí, no le pasa al vecino que es más malo que yo. No, todo lo que nos pasa a nosotros es porque necesitamos de esa educación o reeducación para cambiar. ¿Qué sucede con las almas fuertes? Puede ofrecerles compensaciones de ideal, dejando al espíritu el libre vuelo de sus aspiraciones hasta el punto de olvidar los sufrimientos físicos. Y esto uno lo ve. Hay personas que son no muy espiritualizadas, pero son personas que su día a día lo toman con cariño, con amor, con abnegación ante las circunstancias que se les presente y agradecen al Padre por esas situaciones. ¿Y qué pasa? Cuando los seres aceptamos esas dificultades con amor, se nos va dando la inspiración de nuestro espíritu protector o de nuestros espíritus amorosos que nos dicen, de esta vas a salir, vas a mejorar, mira qué es lo que debes cambiar, qué es lo que debes mejorar. Entonces, ahí estas almas fuertes toman las vicisitudes de la vida con altruismo, ¿sí? Y las leyes soberanas se muestran perfectamente justas y buenas. No infligen a nadie penas inútiles o inmerecidas. El estudio del universo moral nos llena de admiración por el poder que mediante el empleo del dolor transforma poco a poco las fuerzas del mal en fuerzas de bien. Hace salir del vicio la virtud, del egoísmo el amor. Las leyes del Padre Celestial son perfectas, son justas, son buenas, son benevolentes. Y el Padre no coloca o no violenta el libre albedrío de cada uno de nosotros y no nos coloca situaciones que nosotros debamos vivir. Si nosotros pensamos que son inmerecidas, son merecidas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos las hemos buscado, nosotros mismos las hemos escogido. Y es importante que ese estudio que nosotros empezamos a tener intelectual, moral, espiritualmente, nos ayuda a que vayamos entendiendo que el dolor es el que transforma el ser humano, transforma al espíritu y que por ende, cada vez que nosotros hemos obrado mal, sabemos que debemos pagar. Y ese mal que hemos hecho lo vamos después a retribuir o lo vamos a enfocar hacia el bien. Y es cuando convertimos esos vicios en las virtudes. Como aquí decimos, el egoísmo por lo menos lo transformamos en amor. Y vemos en la actualidad a muchos seres, a muchas personas que solamente se preocupan por las cosas materiales, por comprarse el último televisor, por mantener una vida cómoda y van cultivando en ellos ese ego. Quiero más, quiero más, quiero más. Y cuando no pueden darse esas satisfacciones, pues entran en unos estados de depresión. Y cuando entran en estados de depresión es porque se sienten vacíos. ¿Y por qué se sienten vacíos? Porque no se han dado cuenta que las cosas de este plano se quedan en este plano, que nosotros debemos preocuparnos por las cosas espirituales. Y cuando estos espíritus parten a la patria espiritual, pues sufren mucho porque empiezan a darse en cuenta que las cosas que ellos tenían se quedan acá y que ellos nunca cultivaron el obrar bien, el compartir, el ser fraternos, el ser amorosos. Y por eso, cuando están en estos estados de perturbación, pues simplemente para ellos es un llorar y un crujir de dientes al ver de que las cosas por las que ellos tanto pelearon, tanto lucharon y que de pronto a veces se sacrificaron, no valieron la pena.
Muchos seres también se preocupan por los estatus sociales. Así tengan que pasar situaciones, circunstancias bien difíciles, pero con tal de que yo no me dé a conocer a los demás las situaciones de pronto difíciles por las que estoy pasando, no hay problema. Tengo que darme el gusto de decirle a la sociedad, yo hago, yo tengo, pero interiormente es una persona vacía. Y pues lógicamente muchos de estos seres pues no se preocupan por mirar en su entorno las situaciones de soledad, de pronto de pobreza que viven algunos de nuestros semejantes. Y qué triste cuando nosotros nos hacemos ese proceso de autoevaluación, como nos invita Juanita, de mirarnos hacia adentro, de decir, venga, ¿yo qué he hecho de mi vida? Yo soy una persona profesional, soy una persona que tengo carro, casa, me da gusto de viajar, he gastado plata, pero cuando hay ese vacío interior de sentirnos tristes, acongojados, vacíos, ¿por qué es? Porque nos falta o nos faltó mirar hacia alrededor, mirar de pronto nuestro familiar que estaba en hospital, mirar de pronto el amigo que golpeó a nuestra puerta pidiéndonos un consejo, una ayuda, y simplemente nosotros le negamos esa oportunidad de haberles brindado una mano amiga. Por eso Juana de Ángeles nos dice, el pensamiento divino me concedió la libertad de poder realizar todo el bien que desee. Ser feliz o desventurado es mi opción voluntaria. Soy esclavo de la ley que me da la oportunidad de progresar sin interrupción en el tiempo. El pensamiento divino, ¿a qué nos lleva? El pensamiento divino nos lleva a ser personas altruistas, personas buenas, personas donde giramos en torno al bien. Y cada vez que nosotros vamos haciendo actos, pensamientos y acciones en el bien, nos vamos liberando de estas malezas. Estas malezas, ¿quiénes las tienen? Pues aquellas personas que solamente giran en el ego, aquellas personas que solamente piensan en ellas, segundo ellos y tercero ellos, y no piensan en la oportunidad de que todo lo que ellos son, todo lo que ellos viven en este proceso de vivir en el plano corporal, son procesos para nosotros ser felices, tanto individual como colectivamente. Por eso Juana nos dice que es una gran oportunidad que nosotros valoremos las bendiciones que Dios nos da de vivir en este plano corporal, pero no convertirnos en esclavos de las cosas, ¿sí? Y esta frase me parece muy bonita de ella, donde dice, lo que soy o seré depende de mí. La inspiración superior nunca me falta. No obstante, sintonizar con ella será una aspiración personal. Y uno trata estas frases con muchos pacientes porque es la verdad. Si yo vivo en un estado de depresión, no es culpa de la vecina, no es culpa de mi papá, no es culpa de mi hijo, sino es mi estado en el cual yo me sintonizo, ¿sí? Porque Juanita nos dice esta frase de que nosotros mirar que todo lo que sucede no es por el entorno o por las situaciones que se están viviendo, soy yo el que debo cambiar, soy yo el que debo mentalizarme positivamente, soy yo el que debo cambiar, como dice ella, esos conflictos mentales que me voy realizando, y eso está en mí. Muchas veces cuando uno trabaja con pacientes, les dice, el 90% va en el paciente y el 10% en el terapeuta o en el psicólogo o en el psiquiatra. Porque si el paciente no quiere, pues uno no se va a desgastar ahí con ese paciente, porque no tiene la voluntad de cambiar. Entonces, él quiere vivir en ese proceso de dolor y de sufrimiento. Pero, ¿qué sucede cuando el paciente dice, sí, soy yo el 90%? Y empieza ese trabajo, esa terapia, ese ejercicio de cambiar, y que va recibiendo esta persona o este paciente.
pues va recibiendo ya la ayuda de su familia, de los seres que lo quieren, que lo rodean, de todo ese amor para que él empiece a mejorar. Por eso nos dice que se nos va presentando esas sintonías de esos espíritus también amigos, también de los encarnados, para que nosotros podamos ir superando las dificultades que tengamos. Por eso es súper importante que el ser humano tenga un equilibrio mental, emocional, espiritual y también en su parte física. ¿Por qué? Porque todo este proceso que vive conjuntamente lo lleva a que viva plenamente las experiencias que está viviendo. Y por ello es súper importante cultivar en el ser humano las virtudes y trabajar en el ser humano también las antivirtudes o los egos o las imperfecciones, que se vaya él evaluando conscientemente cuál es mi mayor imperfección. Mi mayor imperfección, por ejemplo, es el odio. Bueno, vamos a cambiar ese odio. ¿Cómo lo trabajo? Simplemente lo voy trabajando con empezar a amar. ¿Voy a amar qué? Voy a amar la silla, voy a amar mi dinero, voy a amar mi carro. No, voy a amar a los seres que me quieren, que me valoran y que de pronto yo he sido muy antipática, o grosera o déspota con él o con ella. Esto es trabajarlo conscientemente. Entonces hago una tareita todos los días, sencilla. De pronto voy a empezar por regar la matica o por darle más cariño a mi mascota, que siempre que cuando yo llego le respondo con un grito o con un golpe, ¿no? Esas acciones de bondad empezamos a cambiar, se van volviendo virtudes en el ser humano. Por eso hay un ejercicio bien interesante que se trabaja en el aspecto psicológico con las personas o con los pacientes y es la autoimagen, colocarnos en un espejo y decir, venga, ¿yo qué virtudes tengo? Siempre los seres humanos cuando se les manda a trabajar la autoimagen, los seres humanos siempre empiezan por las antivirtudes o las imperfecciones y no, debemos empezar a trabajar por nuestras virtudes. Por eso se les hace hincapié en que debemos tener un alto nivel de potencialidades, de virtudes, como lo veíamos al principio, de talentos, para que cuando si voy a trabajar en las imperfecciones, pues si me salen más imperfecciones, pues no me desmotive, que venga, oiga, yo tengo poquitas virtudes, debo trabajarlas más. Y esto es un ejercicio muy interesante porque las personas ahí se dan cuenta de que sí pueden cambiar esas imperfecciones y convertirlas en virtudes. Por eso me parece muy interesante esta reflexión que nos hace Gesiel Andrades, de donde nos dice la salud y su relación con el dolor y la curación como parte de la vida cotidiana constituyen algunos de los hechos más destacables que afectan la vida de los individuos. Y esto me parece muy lógico lo que él nos está haciendo en la parte reflexiva de la salud. Todos los seres humanos nacemos con salud, excepto los casos que tengan que nacer con enfermedad. Pero a medida de que esa salud yo no la cuido, pues lógicamente va a llegar un dolor. Pero ¿qué implica? Que si ese dolor llega, también tiene un remedio, también tiene una curación, también tiene una forma de aliviar esa situación que estoy pasando. Es algo natural en el ser humano, es algo natural en la vida de todos nosotros, pero va constituyendo hechos destacables donde el individuo se adentra hacia lo más profundo de su ser y empieza a mirar, venga, en esta enfermedad yo me doy cuenta que, por ejemplo, mi esposa es muy bondadosa, mi esposa es muy entregada y yo nunca le digo gracias, gracias por tener la casa limpia, gracias por los alimentos que preparas, gracias por estar siempre ahí conmigo, escuchándome, ¿sí? Entonces son situaciones tan, diría yo, simples, tan concretas que la vida nos presenta, pero que no las valoramos hasta que no pasamos una situación difícil. Y por eso
el ser humano debe ser consciente que este cuerpo físico que le sirve de instrumento para el espíritu y donde este periespíritu cumple una función muy importante en la encarnación del ser humano, lo lleva a que uno de los motivos de las enfermedades es que al tener el periespíritu memoria, no solo de las vivencias de la presente encarnación, sino también de las anteriores, las huellas de un traumatismo sufrido durante una vida anterior marcan esta parte periespiritual. Y por eso los seres humanos no debemos decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me suceden estas circunstancias tan dolorosas y tan difíciles? ¿Por qué? Porque el perispíritu, que Dios lo creó en esa perfección, se guarda todo ahí. Ah, es que en la vida pasada su merced era un alcohólico empedernido. En esta reencarnación le toca vivir situaciones de vivir dolor en su hígado, en el corazón, en sus riñones. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo o que hagamos a nuestro semejante o hagamos algo que afecte esa ley natural de Dios, pues tiene unas consecuencias. Que las deficiencias de los medios de manifestación del espíritu encarnado derivadas de órganos enfermos no desarrollados se constituyen en expiación o punición al espíritu por los abusos que hizo de ciertas facultades y que el propio espíritu fabrica en su cuerpo. Las deficiencias que puede pasar un ser humano. Puede ser que nazca con síndrome de Down. ¿Por qué nacerá una persona con síndrome de Down? Y nos preguntan muchas veces. Pues eso tiene una explicación donde de pronto la inteligencia, como nos habla André Luis en el libro de Ley de Causa y Efecto, que muchos de estos seres utilizaron su inteligencia para hacer cosas malas, para hacer cosas indebidas. Entonces, sale un órgano deficiente donde debo pagar por expiación o por punición de esos abusos que yo realicé en el ayer. Y no nos vayamos tanto en la vida pasada, vayámonos en esta vida presente. ¿Por qué será que me duele tanto el corazón? Ah, debe ser porque me lleno de mucha ira, de mucho odio, de mucha sed de venganza. Entonces el cuerpo empieza a generar cortisol en exceso, ¿sí? Y esto hace que los órganos se empiecen a enfermar, se empiecen a decir, no, yo no me puedo llenar. Oh, es como si el corazón nos dijera, no se llene tanto odio, no se llene tanta venganza. Mire, esto me está afectando el corazón porque tengo que palpitar más, mi circulación se altera. Entonces, si los órganos nos pudieran hablar, los seres humanos cambiaríamos nuestros estilos de vida de una forma instantánea. Por eso nos hacen la invitación de que tengamos cuidado con la pereza, con la soberbia, con la gula, con la lujuria, con la ira, con la avaricia, con la envidia, con los vicios. Estos son algunos. Nosotros interiormente debemos mirar cuál imperfección es la que está habitando más en mí y qué es lo que está generando de pronto esos malestares en mi parte física saludable. En el perispíritu, pues como se determinan las enfermedades, las molestias, el idiotismo, el organismo incompleto, cuerpos deformes y sufrientes ante la reencarnación. Conocemos estos grandes personajes como Tony Meléndez y Nick, donde ellos tienen sus dificultades. Por ejemplo, Tony Meléndez le faltan sus brazos. Nick le faltan sus brazos y le faltan. Esta mujer nace ciega. Debemos mirar por qué suceden esas situaciones. Y los que hemos estudiado o hemos visto la biografía de Nick, él cuenta que él tenía esas tendencias suicidas, ¿sí? Y por eso Dios le dio la oportunidad de nacer con esas deficiencias en su cuerpo. Pero ¿en qué se ha convertido él? Él se ha convertido en un gran líder espiritual. Él se ha dado cuenta de la importancia que tiene la espiritualidad en los seres humanos y por eso es un gran líder, más que todo de ejemplo para los jóvenes, para que valoren más el sentir que la vida
es una felicidad siempre y cuando yo la valore bastante. Y aquí nos dice que el cuerpo es el instrumento del dolor. Si no constituye su causa primera, es al menos su causa inmediata. ¿Y por qué el cuerpo? Porque pues el cuerpo es el que siente, el cuerpo es el que manifiesta esos síntomas de dolor y de sufrimiento. Y aquí quiero recalcar algo muy lindo de unas compañeras donde tienen el cáncer. Y cada vez que uno habla con ellas y les dice, bueno, ¿cómo te fue? No, imagínate que de quimio ahora tengo que pasar a radio. Pero ellas toman esas pruebas con un amor que yo digo, Dios mío, ya uno a veces le duele la cabeza y ya quiere salir corriendo. Y ellas las asumen con amor, con cariño, le sacan hasta chistes a la enfermedad. Ellas mismas se motivan. Y qué bonito cuando ellas encuentran personas que las valoran, las valoran a ellas y se sienten amadas, se sienten queridas y se sienten con ese positivismo de que van a salir adelante con esta enfermedad. Ellas son conscientes de estas pruebas que están pasando, pero no les quita de que no sean mujeres felices. Hay veces en que ellas amanecen muy, muy, muy decaídas por la quimio o por la radio, pero tratan siempre de ponerle vigor ante esa situación. Muchas enfermedades que surgieron como consecuencia del uso indebido del libre albedrío solo sonarán con nuestra reeducación. Definitivamente las enfermedades, si surgen, es porque algo estamos haciendo mal, estamos violentando ese libre albedrío que Dios nos dio y debemos reeducarnos. ¿Y reeducarnos qué implica? Mirarnos interiormente qué es lo que está predominando en mi ser. Cuando la enfermedad toque nuestras puertas, no culpemos a nadie por esas consecuencias, pues ella es hija de nuestras decisiones. Porque los seres humanos cuando nos enfermamos o nos pasa X o determinada situación, siempre decimos, no, eso es por culpa de fulanito, eso es por culpa de tal cosa, eso es por culpa de los alimentos, eso es por culpa del trabajo. No, no culpemos a nadie. Miremos por qué nos suceden las cosas, por qué nos estamos enfermando, por qué nos estamos deprimiendo, por qué nos estamos colocando en unos estados de bipolaridad. Miremos qué nos está pasando y a medida que nosotros seamos conscientes vamos a saber las causas y de acuerdo a esas causas que nosotros estamos generando, vamos a tener también la herramienta del alivio o la curación. Por eso, el espíritu se ilumina con cada pensamiento altruista, con cada impulso de solidaridad y de puro amor. Cada vez que los seres humanos, Juana de Ángeles nos dice, pensamos de forma positiva, de forma agradable, y así nosotros estemos en un ambiente bien difícil, ¿sí? Ahí, cuando nosotros entramos en esa conexión con el Padre Celestial y empezamos a emanar esas ondas vibratorias de amor, de pronto de paz, de tranquilidad, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, eso está contribuyendo a que los beneficiados principales seamos nosotros y luego nuestro entorno. Realicemos este ejercicio y nos vamos a dar cuenta de que sí va a ser así. Si yo estoy en un ambiente donde es estresante, pero yo empiezo a decir, no, yo estoy calmada, yo estoy tranquila, respiro, ¿sí? Y si tengo que contar mentalmente hasta 1000, lo hago. Cuando yo estoy en esa sintonía de tranquilidad, empieza mi onda mental a invadir el lugar y todos como que le van bajando al estrés. ¿Qué recomendaciones nos da la doctrina espírita para el uso adecuado de ese libre albedrío? Que nosotros valoremos este instrumento maravilloso que es el cuerpo que nos da Dios para progresar, para avanzar. Que ese libre albedrío sepamos escoger cuál es el que más me conviene a mí en mi mejoramiento espiritual, en mi mejoramiento emocional, en mi mejoramiento intelectual. Que la justicia divina
nos aplica a todos los seres humanos. Dios no tiene predilección por nadie y esa ley de causa y efecto se lleva en todos los seres. Que debemos tener caridad, misericordia con nuestro semejante, con nuestro prójimo, que seamos seres donde, digamos, tengo la capacidad de enseñarle de pronto a los niños a hacer cuadros, que yo los haga con amor, con cariño, que los induzca con ternura a hacer las cosas, ¿sí? Porque el ejemplo arrastra. El orar siempre nos induce esa gran comunicación con nuestro Padre Celestial, donde cuando nosotros vemos todo de pronto oscuro, Dios nos envía bendiciones, pensamientos, nuestro espíritu protector nos dice, vea, la mejor manera de solucionar esta dificultad es con esta persona o haciendo X o Y acción. Siempre debemos tener pensamientos, sentimientos y acciones positivistas, porque yo no puedo pensar en el amor y mi sentimiento que está haciendo. Uy, pero es que cómo lo odio. No hay una conexión, no hay una lógica, pero si yo pienso amor e irradio amor, hay una conexión y ejecuto esa acción. Que Dios nos ha dado un juez maravilloso a los seres humanos que es la conciencia, que nos acompaña acá en el plano físico como en el plano espiritual. Nadie puede escapar de esa conciencia maravillosa, de ese gran juez que nos invita a la perfección. Debemos cultivar bastante lo que son nuestras cualidades, nuestras virtudes en nosotros mismos, y que todos los seres humanos tenemos esa bendición maravillosa de ir progresando espiritualmente, de ser cada vez mejores. Y aquí quiero traer un pequeño video de esta mujer que fue periodista, pero por circunstancias de un aprendizaje que ella tuvo que vivir, deja un gran legado. Entonces, vamos a compartir un pedacito de la vida de ella. Vivir con dolor se dice fácil, pero si en una escala de 1 a 10 a usted le duele siempre, siempre, entre 6 y 7, cuando está de buenas, ¿cómo puede ver el lado positivo de una enfermedad incapacitante como el dolor crónico? Pues Clara Estrada, un cáncer de cadera la llevó a tener un propósito muy diferente. Encontró en su enfermedad una oportunidad para crecer, para vivir cada instante a plenitud y de paso inspirar a tantos que viven atados a un cuerpo y a una existencia adoloridas. Ay, ay, ay. A mí me duele estar sentada, ¿sí? Me duele estar parada, acostada, me duele caminar. Hoy vivo con dolor y si yo dejo que el dolor me gobierne, o sea, yo sería la mujer más amargada del mundo, más histérica del mundo. A mí me hablaran y yo de ¿qué? ¿Qué quiere? Toca entender que una parte de mi cuerpo está con mucho dolor, pero no me puede gobernar. Al menos sé que estaría completa, pero no sé quién sería hoy a mis 48 años. ¿Quién sabe? ¿Quién sería hoy Clara Estrada si no hubiera tenido que enfrentar 2 diagnósticos graves en muy poco tiempo? Primero, un cáncer en la pelvis y luego lupus. Pero lo que la hace tan especial es la forma como ha enfrentado al dolor, que no la suelta ni de noche ni de día. Todo esto fue lo que me quitaron a mí, porque aquí estaba alojado el tumor. ¿Qué tanto le duele, Clarita, hoy? Si yo le digo de 1 a 10. Normalmente un 6. ¿Que usted vive con 6 de dolor? Yo vivo con 6, 7 de dolor y hay momentos en los que me toca ir a la clínica a que me inyecten. Todavía hoy, que llegó a 9. Clara tiene 2 cosas sorprendentes. Carga siempre con un dolor insoportable, pero al tiempo, si se usa la misma escala de 1 a 10, una energía positiva, grado 11. ¿Y la columna la tienes bien? Pues, digamos que chuequita. ¿Tengo otra ¿Desgastada? No, desgastada no. Muy acomodadita, tú me ves equilibrada, ¿no? Porque yo estoy compensando con todo el grupo muscular de la espalda. Para estar derecha. Si no, yo soy así porque a mí me falta un pedazo, entonces mira yo cómo soy. O sea, yo me tengo que acomodar y entonces yo me sostengo del lado izquierdo.
Todo un reto, andar derecha y siempre positiva y con una sonrisa enorme. Que esto es como si el tigre hubiera hecho un mordiscón y lo que quedó fui yo. Yo dije, ya después de esto no me pasa nada, ¿no? Llegó el lupus. Decidió ganarle a la enfermedad a pesar de vivir adolorida. Encontró herramientas para aceptar su realidad y disfrutarse la vida. Yo procuro ver el vaso medio lleno al medio vacío, pero es verdad, porque con esta enfermedad yo dije, o esto me hunde, me acaba, me destroza y me muero, porque la actitud no lo alivia a uno. Pues no es que yo diga, me levante un día y digo, estoy aliviada, no voy a ir al médico, decido no operarme. No, yo confío en la experiencia médica. Yo aprendí listo, ayúdeme con este dolor, ayúdeme, porque yo también me toca ayudar. ¿Cómo? A entender por qué tengo ese dolor o qué me va a enseñar ese dolor a mí. Pues vemos aquí que definitivamente los pacientes que viven estas enfermedades tan difíciles y tan dolorosas hacen ese proceso de mirar hacia adentro. Y pienso que aquí Clarita nos dice también que no esperemos a que lleguemos a un punto en el cual la enfermedad sea tan dolorosa, tan difícil, y nosotros no estemos preparados para afrontar una de estas situaciones. Por eso el auxilio divino me invade durante cada día y me funde coraje. Si las personas valoran todo momento, toda circunstancia difícil, eso las está fortaleciendo a que sean personas que tengan coraje ante cualquier circunstancia que se encuentren más duras en el caminar. Por eso las personas que toman su prueba con malestar, que reniegan de la vida, su proceso será más duro para él, porque cierra las puertas de la ayuda. Y uno ve pacientes así. Uno va al cancerológico y ve personas que reniegan, que pelean con la persona que les está ayudando a vivir esa situación y ellos tratan de hacerles el ambiente agradable. Y uno ve personas, si uno dice, esta enfermedad no le está haciendo ver que debe cambiar. Y por eso estas personas viven prueba tras prueba, pero por más que sufran, no tienen un cambio, no tienen una forma de decir, yo debo valorar mi médico, debo valorar la enfermera, debo valorar hasta la persona que me da la entrada a un lugar de salud. Y simplemente es malestar, 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 y lo que están generando es una peor sintonía vibratoria en su cuerpo que los va a llevar a un punto de pronto hasta que lleguen a desencarnar. Por eso el doctor Jorge Iván Carvajal Posada, que nació en Medellín y es médico cirujano en la Universidad de Antioquia y es pionero de la medicina bioenergética en Hispanoamérica y creador de la sinergética y manos para sanar. Y él dice que hay algo muy importante en el ser humano, que es saber trabajar las emociones, que es saber trabajar esa parte donde el síntoma más doloroso que yo empiece a sentir, ahí me está hablando esa imperfección y que se debe cambiar por algo positivo. Entonces debemos trabajar bastante los pensamientos altruistas, las emociones, todo lo que encierra al ser humano integral en ser cada vez consciente de que tiene grandes potencialidades, que tiene grandes talentos, virtudes, y que esto lo lleva a que toda situación que se le presente la puede pasar, la puede sobrepasar en todos los aspectos que la vida nos presenta. Por eso la invitación que nos hace la doctrina espírita es muy bonita, especialmente Juanita, cuando nos dice mirémonos en nuestro interior para que más adelante no tengamos que vivir la tarea que no aprendimos con amor, la tengamos que vivir con dolor. Jesús nos bendiga a todos y muchas gracias. Gracias, Piedad. Muy amable por esta reflexión, por este análisis.
Y bueno, te quería decir algunas cositas que trataste. Bueno, cuando nos hablaste de Juana de Arco, que tuvo esa valentía tan joven en esa existencia, pero sabemos que ella también tenía su recorrido espiritual. Y, y bueno, ese dolor también surge de esa experiencia que tuvo como Judas, ¿sí? Y fíjate tú que, pues ella no, o él, en esa encarnación era él, no entendió plenamente la tarea, la misión de Jesús y lo entregó, lo traicionó. Seguramente Jesús igual iba a desencarnar violentamente porque sabemos que nadie que le dice la verdad a los poderosos en la cara muere tranquilo en su cama, ¿sí? Pero se hizo instrumento de esa traición y entonces, como Juana de Arco es traicionada, Juana de Arco es traicionada por el propio rey de Francia al que ayudó a colocar en el trono momentáneamente y hubo una bolsa de dinero por la cabeza de Juana de Arco, así como la bolsa de dinero que le entregaron a Judas. Entonces, el dolor allí rescata una parte fallida de una existencia y bueno, mira cómo sale ella después de otras existencias intermedias y tiene esa gran, se pone al día, digamos, con la ley divina, con esa maravillosa experiencia de Juana de Arco. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista, que es decapitado, porque en la encarnación de Elías él abusó del poder religioso que tuvo en ese momento y mandó a decapitar a adoradores de Baal. Fueron muchos. Entonces él tuvo también ese abuso que compensarlo con esa entrega de su cabeza como Juan el Bautista. Me gustó esa frase que utilizaste o esa palabra reeducación. Y si analizamos reeducación, bueno, las 3 primeras letras concuerdan con reencarnación. Entonces, la reencarnación es una oportunidad de reeducarnos de esas taras morales que arrastramos de existencias anteriores y las de la propia existencia, lógicamente. Y me hizo también acordar tu charla a lo que ha dicho muchas veces Divaldo, que no hay enfermedades, sino hay enfermos. Porque esta mujer que acabaste de... Sandra, ¿qué se llama? Clarita, Clarita. Bueno, vemos cómo tiene todas las excusas para entregarse de pronto al dolor, al pesimismo, y ahí está, ¿verdad? Así como muchos otros casos, el de Nick, el de Tony Meléndez, que también nos lo trajiste hoy. Me gusta la expresión de Tony Meléndez cuando él dice, cuando yo veo una mano, eso es un milagro porque él nació sin manos. Entonces, él ve una mano y dice, esto es un milagro porque él no las tiene. Entonces no valoramos lo que tenemos. Y el dolor bueno, si lo sabemos, no es el dolor por el dolor mismo, es el dolor si lo sabemos afrontar, así como tú nos lo explicaste, sacándole el partido, la resignación, no echarnos tampoco con los brazos cruzados, como decía Clara, sino buscando la mejor forma de encontrar las cosas, de entender las cosas, el para qué de cada una de esas situaciones que vivimos. No sé si alguien más quiera decir algo. Carlos de la O. Sí, gracias. Interesante la conferencia porque nos trae en sí, nos recuerda los compromisos que nosotros debemos asumir frente a los dolores, frente a las enfermedades. Hoy la ciencia demuestra
el poder del pensamiento y la intención. Entonces le llama uno la atención, la conferencia interesante, porque nos muestra que a través de la voluntad, de la aceptación de nuestras situaciones dolorosas, podemos crecer. O sea, si la tomamos de esa manera, ¿no? Ian Stevenson también con el proceso de reencarnación y toda esa cantidad de estudios que ha hecho, nos muestra la ley de causa y efecto. Existe en la actualidad una fundación española, se llama Fundación Iclovi.org, que la dirige Pim Van Lommel, que a través de experiencia de cuasi muerte o casi muerte, también nos demuestra esta conferencia tan interesante cuando observan a través de esa experiencia la bondad de las enfermedades, la bondad que tiene para nosotros el crecimiento. Quiere decir que la profilaxis importante estando con eso. Entonces es interesante para nosotros la conferencia. Muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias Carlos a ti. No sé si quieres decir unas cosas finales y cerrarías con una elevación de pensamiento. Sí, hay algo importante que nos dice Juana de Ángeles: lo que de verdad no aprendemos con amor, nos toca con dolor. Pues desafortunadamente la mayoría de los seres humanos nos toca es con el proceso del dolor, del sufrimiento, y ahí vamos depurando cada vez más nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Y nosotros siempre, aquí está una de mis compañeras que tiene esa patología del cáncer, pero yo veo que ella, lo que me llama la atención de ellas, pero especialmente de mi amiga que está acá, dice que se haga tu santa voluntad, mas no la mía, porque tu santa voluntad, Padre Celestial, es sabia, mientras que la mía es imperfecta. Vemos que eso tiene una gran lógica. Nosotros pensamos que Dios es imperfecto y el imperfecto que es el ser humano. Y vemos que debemos trabajar bastante nuestras deficiencias, nuestras malas inclinaciones para poder llegar a feliz término de que esta reencarnación la hemos aprovechado al máximo. Entonces, pues vamos a terminar la tarea de hoy con la oración.